Yo, Cristian, ¿qué más? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué hacen? ¿Todo bien? No, pues aquí grabando un podcast. ¿Y usted qué anda haciendo? No, vea que estoy haciendo lo mismo. Y ¿Sí? Povea, llamemos a lista a ver si vino porque A no lo ver, escuchamos. Hola, Poveda buenas, ¿qué Morera tal? Juan David. Ah, ya. Presidente, diría ¿Cómo el chavo. está? ¿Bien o qué? Eh, Hombre, bien, Uy, bien, pero Y ahí es no que me le estamos es respire como en una tanto al loma elevando micrófono. cometa. Uy, Uy, pero es que de verdad. espere módulo, espere módulo. Gracias. 1, 2, 3, Bien, lo 4, ya, mucho ¿ya? escuchamos mejor. bien. Sí. ¿Cómo está? Listo. ¿Bien o qué? ¿Qué compró el día sin IVA? Hombre, pues aquí me compré, mire, le voy a comprar Uy, no me ahora compré ni sonó con mierda. rever, ¿yo? Ay, no. Ya lo tenemos. ¿Qué compró? No compré nada, básicamente. Ah, muy bien, o sea, usted no fue de los que salió a hacer, a amontonarse en el costo como si fuera el Black Friday. No, señor, hay que ser responsables. Yo salgo y me amontono en Transmilenio, pero en el Alcosto nunca. En el Alcosto jamás. ¿Cómo la vio, Cristian? ¿Qué ¿Sí tal? vio las fotos? No. Eh, sí, no, y los videos, la gente parecía, no hay nada, compremos respiradores también de paso, para darle al vecino. Y la gente es muy irresponsable, hermano. O sea, se dan mucha garra. Lo, Uno lo, piensa, pues, ¿qué le falta? no, y lo que a mí más me sorprendía es que de todas formas era con pagos electrónicos, por medios electrónicos, o sea, solo podía pagar con tarjetas. Y si usted puede pagar con tarjetas, pues ¿por qué no compra desde su casa? Es que de verdad. Es que ese es el atraso que tenemos acá en temas de internet, es que uno pues, no, y además el tema en Falabella, en Alcosto, que ojalá si nos llegan a patrocinar, esto nunca pasó, no estamos hablando más de ellos. No estamos mal hablando mal de No, ellos, la gente nunca en la vida. esperando, Los mejores lugares para comprar siempre. Hiperahorro, siempre. la gente esperando más de 1 hora, 2 horas o sea, los tenían como en una lista, hagan cuenta que estuvieran en una caja, pero desde el computador y los tenían la gente esperando 1 hora, 2 horas para poder comprar, no sé, el par de medias que le hace falta. Pero es mejor hacer una Entonces, fila es virtual complicado. a hacerla ya presencial y exponerse a todo. Obvio, mucho mejor, claro. No, y es que uno veía ahí, por ejemplo, en un video creo que en Barranquilla decían que la gente mayor de 70 años, eso no deben salir, mucho cuidado, y eso parecía una fila de un geriátrico. Esa fila eso era como al costo y versus al lado un geriátrico, alguna vaina, sacándole la pensión para comprar el televisor, yo creo, porque es un tema que da miedo más de la enfermedad, da miedo como el tipo de sociedad en la que uno vive. Oiga, y Poveda se quedó ahí, ¿no? Ya, vea. Se le trabó ¿Se murió? el video, Yo creo. yo no sé qué No, le no, pasó. no, señores. Ah, Los estaba escuchando pero es que lo que sucede es que yo respeto a mis compañeros cuando están haciendo su intervención, entonces estaba prestándoles atenta atención a lo que estaban mencionando. me gusta que usted sea una persona respetuosa. No, acá estábamos. Para opinar también al respecto, si me lo permiten, pues hombre, no. O sea, lo que ustedes dicen, totalmente de acuerdo. No es posible que salgamos desenfrenadamente a comprar por un día sin IVA. Sin embargo, pues eso somos como sociedad. Entonces, pues va a ser un poco difícil que lo cambiemos de la noche a la mañana. No, y vea que a mí me causó impresión ver en el tema de Twitter que mucha gente atacaba, mucha gente, no, que es que el día sin IVA, bueno. Y entre ellos, uno de los senadores que, pues, de cierta forma respeto la forma que tiene de pensar, pero el señor Gustavo Bolívar decía, no, salgan el 15 de junio a marchar por sus derechos. Pues obviamente toca salir a marchar, pero no en un tema donde está un tema sanitario, donde hay un virus que está matando miles de personas. Y ahí sí viene a decir como que a dárselas de el gran señor, el héroe, de juzgar también, porque también, o sea, tiene derecho, pero tiene rabo de paja. Entonces, no creo que tenga la suficiente autoridad para hablar de esos temas cuando invitaba a la gente a marchar un 15 de junio. No, si hubieran, es decir, yo hubiera preferido pues aglomerarnos todos en el estadio o en el jamming que subimos a una semana de ir en el costo.
No, Uy, no, sí. no me toque ese vals porque me dan ganas de llorar acá. Solo nos faltó una semana, no necesitábamos más. Y ya después la cuarentena que quieran. Oiga, sí, el tema del Yamin y no, y es muy, muy salado, porque pues ya estando a punto y llega con la crisis sanitaria, parecemos la gente, o no, yo creo que no tan salados como la gente de la Mega. Uy, no, sal importante, oiga. Dos intentos de festival fallidos. Pero No, pero eso es es que de Radio verdad, Nemocon transmitiendo. Uy, qué pucha. pecado. No, eso O sea, sí. la primera fue por el tema de que el viernes fue el toque de queda acá en Bogotá, y al sábado era el día siguiente el tema del concierto y se cancela por las marchas y demás. Y va ahorita para iniciar cuarentena y tome, no. No, es que de verdad, lo peor. Oiga, ahorita que usted estaba hablando de lo de Gustavo Bolívar, me hizo acordar que íbamos a hablar algo del episodio pasado en el que hablamos con Ana María. Y fue cuando ella dijo que había conocido a quien había conocido o con quien A había Petro, hablado, que era... a Ah, ya, Petro. eso, sí, sí, sí. Que había sido como muy arrogante y toda esta vuelta, ¿no? Entonces yo me acordé cuando usted, Cristian y yo conocimos en el mismo lugar, en el mismo sitio, a Jorge Enrique Robledo, a Ordóñez, el ex procurador, Alejandro Ordóñez, y a Rafael Nieto Sí. Loaiza. ¿Quién más estaba ese día? Solo ellos tres, ¿no? Es que no me acuerdo quién más estaba. Sí, sabíamos que era Rafael Nieto Loaiza, Ajá, Ordóñez Ordóñez y Robledo. y uno, Bueno, pues, el caso es que me acordé de ese día porque nosotros los conocimos a ellos y los entrevistamos y Robledo andaba con yo no sé cuántos escoltas y no nos quería dar una entrevista. Después pasó Ordóñez, nos dio la entrevista, iba con dos escoltas creo, pero nos dio la entrevista normal, hasta buena gente el man, porque bien, o sea, y nos saludó bien y nos atendió bien, y, o sea, puede pensar horrible, pero el man, buena gente sí es. Y el último fue Nieto buena gente, o Loaiza, sea, no tan buena gente, pero, o sea, es una persona mala gente, pero con buenos modales, decente, es podríamos decente, es catalogarlo así. respetuoso. Y el último fue Decente. Nieto Loaiza Una gente de del bien, Centro nada. Democrático, el man, y que era candidato a la presidencia para ese momento, bueno, precandidato. Y él sí nos atendió una maravilla. Yo me acuerdo que le hicimos como 6, 7 preguntas en ese momento. El bajo comiéndose su galletica con yogur, hasta buena gente. Él sí, ¿para qué? Pero Robledo sí, nada. Entonces me acordé, fue por lo que De contó una, Ana nada, María. para su mierda. Nada, es que yo no sé cuál es la moralidad que manejan ciertas personas, pero es tan ambiguo el tema de ser buena gente, ser decente, yo no sé, ese es un tema complicado, ¿yo? Vea que yo tengo ahí una cosa, yo a veces cuando agarro confianza, a veces se me olvida saludar y por ejemplo, Oscar, tal cosa, necesito tal vez, oiga Cristian, buenos días, entonces uno como, "Ah". Y yo no me Me da siento mala como cuero. persona a veces por no decir, bueno, pues uno habla, uno va a lo que necesita, pues uno a veces como que omite eso, pero no sé, yo creo que ese tema de dar las gracias, de decir el buenos días, o sea, uno lo puede decir buenos días, pero ya entrando con la actitud, como que todo se acaba. O sea, usted, buenos días y con los guayos hacia arriba, con los taches arriba, baila, o sea, no hay nada de decencia, pero si uno entra diciendo, no, Oscar, tal vaina, tal, como que eso viene siendo como ambiguo, lo que usted dice, es ambiguo ese tema de, uy, no, es decente porque da las gracias, es decente porque dice buenos días, buenas tardes, hasta luego. Entonces yo creo que ese tema a veces es sobrevalorado. Y me estoy yendo de decente, yo. No sé, yo sí creo que saludar, dar las gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, esas cosas influyen en la persona, porque, no sé, yo creo que uno también debe predicar con el ejemplo. Si yo hago parte de un grupo en el que me hago llamar decente, pues hombre, me comporto decente. Pero bueno, no sé, son temas, son opiniones.
Bueno, no sé si les parece, muchachos, si arrancamos con el invitado. El pobre ya debe estar ahí esperando a ver si le damos paso. Vamos a Está en arrancar la con sala de él. espera. A Se nos ver, acabó la ¿quién es jarra el de tinto y invitado del todo. día? ¿Quién es el invitado del día de hoy? Pase, hombre, siga, bienvenido. Esto es Tres para qué con Cristian Contreras, Oscar Criollo y Juan David Poveda. Bueno, para el día de hoy, o para este episodio, tenemos a uno de los podcasters más importantes pues que últimamente ha llegado a los rankings más altos de las listas de podcast. Es artista gráfico, hizo estudios literarios en España. Es una de las personas que en este medio, en los podcasts, más habla sobre asesinos seriales. Él es Juan Sebastián Camelo. ¿Cómo está, Juan Sebastián? Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Perfecto. Juan Sebastián nació el 1 de abril de 1991, ¿es correcto esto? Correcto, sí, señor. Listo. Oscar, en la numerología, Juan Sebastián, ¿qué número es? Es número 7. Es número 7, o sea, es una persona. ¿Qué es el número? Pues generalmente los 7 son personas que tienden a ser espirituales, pero también están conscientes de su mundo racional. Les gusta todo este tema del análisis psíquico, la sabiduría, son muy intelectuales, les gusta leer, les gusta escribir, les gusta estudiar. De pronto por ahí son un poquito reservados, un poquito sarcásticos, pero no, buenos muchachos son. Sebastián, ¿sí es todo eso? Algunas cositas, no sé, es raro, pero sí, en términos generales sí. Le habían hecho Esto lo hacemos como para romper el hielo de una vez. Sí, Sí. Le habían hecho la numerología en un programa antes, en una entrevista. No, es completamente nuevo para mí. Entonces, bienvenido a Tres para qué. Gracias. Listo. Y también, ¿no? Y en el año personal que se encuentra está en el año 9. Ah, sí, está en año Sí. 9, o sea que está en el año de cierre del ciclo. Está cerrando ciclos y está a punto de entrar al año 1, que es el de empezar nuevos proyectos. Vea, ahí está, ahí empieza con más, espero más libros que esté sacando. Bueno, pero antes de entrar en todo este tema, Sebastián, ¿quién es Sebastián Camelo y por qué y de dónde nace el tema del gusto por los asesinos seriales y estas cosas tan oscuras de la humanidad? Bueno, pues nada, yo empecé con todo este tema de los asesinos seriales como una suerte de motivación alrededor de mi primera novela. Yo escribí pues Descenso, que es este libro, y lo escribí inicialmente como un relato ficcional que cuenta la historia de un personaje que desciende a lo más oscuro de nosotros. Y bueno, luego me di cuenta que este relato corto podía convertirse en una novela y mi forma de hacerlo fue utilizando la historia de asesinos reales para perfilar de alguna u otra forma la psicología de mi propio personaje. Entonces, así se crea el libro, tomo 10 historias de asesinos seriales reales y a raíz de eso me doy cuenta con el tiempo, bueno, ya en medio de unas conferencias en España con editores, me doy cuenta que está bueno como buscar formas de publicitar mi contenido y de publicitar lo que estoy haciendo en la novela. Y en ese sentido, entonces empecé a crear las historias de Instagram de los asesinos seriales, inicialmente con los 10 del libro, pero luego pues empezó a extenderse, además porque empezó a gustar mucho y a generar como ya un nicho de público y pues luego ya vino el podcast, entonces digamos que fue como una suerte haber encontrado un público interesado en el tema, pero todo fue una búsqueda en pro de publicitar el libro, por así decirlo. Bueno, respecto a eso quería preguntarle, Sebastián, yo recuerdo, porque lo sigo desde hace bastante, usted empezaba con sus historias que me acuerdo en España, cuando iba como a museos y esas cosas y empezaba a retratar muchas cosas que se podían ver allá. Eso también fue un impulso para llegar y empezar con el tema de, primero, hacia los asesinos seriales del libro y después ya extenderlo un poco más. Digamos que lo primero, lo de los viajes y los museos y eso fue más como una exploración de Instagram, la verdad. Fue como
como que si ya me habían dicho en esa conferencia del editor, si ya nos había dicho como que había formas de publicitarse, y yo empecé a explorar como por dónde podía publicitarme yo. Entonces como que empecé a contar cositas por Instagram, empecé a hacer cosas como de los viajes que hacía y eso, pero pues digamos que yo nunca fui un Instagramer de viajes, nunca fui un viajero así y sabía que no lo iba a hacer. Entonces como que estaba más que todo como buscando la forma en que me iba a comunicar. Y yo creo que ese fue un preámbulo para poder empezar a hablar luego de los asesinos, la verdad. ¿Cuál ha sido esa historia de los asesinos la que más le ha llamado atención o que de cierta manera uno cuando escribe, bueno, en este caso nosotros desde el tema periodístico y usted ya como tema de escritor para contar una historia, ¿cuál ha sido ese asesino serial que más, entre comillas, podríamos llamarlo repugnancia, le ha causado al momento de crear la historia, de estar investigando, de conocer la historia de esta persona? Uy, bueno, yo creo que, bueno, ahí hay algo, ya digamos que esa pregunta la he respondido de formas distintas porque nunca me la han preguntado así, porque ya hablar de repugnancia como tal tiene que ver con el hecho de que me afectara, digamos, el estado de ánimo o algo por el estilo. Eh, los 10 primeros asesinos que conocí por el libro, Chikatilo, Kemper, Garavito, el monstruo de los Andes, bueno, todos ellos, sí me afectaron mucho el estado de ánimo, particularmente Kemper lo supo hacer mucho porque, bueno, Ed Kemper es un tipo de 2 metros que mató a 5 universitarias y luego mató a la mamá y a una amiga de la mamá y tuvo relaciones sexuales con el cadáver de la mamá descuartizado. Cuando yo leí eso, eso fue para mí terrible, además porque el tipo es supremamente elocuente y lo cuenta de una manera impresionantemente bien estructurada y lo narra como si fuera un cuento. Ese sin duda alguna fue el que más me generó repugnancia, porque además luego cuando lo conté en Serialmente, digamos, tuve que parar. O sea, si ustedes escucharon el bruto de Serialmente de ese capítulo, se escucha que yo paro, que yo en un momento digo, pido disculpas y paro y me dejo de grabar como unos 2, 3 minutos y luego retomo. Sí. Diría que Ed Kemper, porque digamos, quería, todo lo que dije al principio es para conectar con este momento y es que ya luego de que sale el libro y de que Serialmente ya empieza a tener cierto éxito y se vuelve como de alguna u otra forma mi trabajo, yo como que apagué una glándula en mi cerebro que me afectaran esos asesinatos, o sea, desde, no sé, el capítulo 12, 13 en adelante, sin importar la historia terrible que esté narrando, yo la tomo y la abordo, es como un ejercicio narrativo. Entonces, sin importar las cosas terribles que esté leyendo para investigar y luego decir, yo no estoy pensando ya en lo horrible que es, sino en cómo voy a contar esa historia. Bueno, y ya después de todos estos capítulos que lleva serialmente, ¿cuál ha sido ese patrón que ha podido identificar entre todos los asesinos de los que ha relatado la historia? ¿Qué es ese factor psicológico que se repite en todos estos asesinos? Bueno, pues sin lugar a dudas, todos son psicópatas, o sea, todos sin lugar a dudas tienen una serie de trastornos mentales derivados de una psicopatía puntual. Todos deben tener la amígdala pequeña, la amígdala que es lo que procesa nuestras emociones y nuestros sentimientos. Claramente la de ellos está atrofiada o es más pequeña. Eh, no hay un patrón puntual más allá de eso, porque en las historias de Serialmente ha habido historias de gente con dinero, gente sin dinero, gente con papás, gente abandonada, personas que las maltratan, personas que las tratan con amor. Digamos que en ese sentido eso es algo que da cuenta de que no hay un patrón sobre los psicópatas muy puntual en ese sentido, más allá de los factores biológicos, psiquiátricos que tienen que ver con el hecho de que tengan trastornos y demás. Creo que también, si podemos irnos un poquito más allá, extender un poquito la respuesta, sería más bien el hecho de que los psicópatas, al no tener patrón, simplemente dan cuenta de que también son humanos. O sea, suena muy obvio, pero un patrón es que son humanos y se comportan como tal. Y por eso es que cada capítulo Serialmente al final tiene una editorial que tiene que ver con el hecho de tomar aspectos sociales generales, porque al final son miembros de la sociedad, aunque sean enajenados, y eso de pronto sí es un factor común, o sea, que se desenvuelven en una sociedad y que tienen que ver con la sociedad en muchos aspectos. Siempre hemos visto en las historias que usted cuenta y que ha construido, basado en la historia de cada asesino serial, ellos siempre tienen un trauma desde niños o pasó algo en su infancia. Ahorita estamos en un momento donde
para muchos niños el tema de estar encerrados y tener como un enemigo invisible en la calle sin que ellos puedan salir a jugar o bueno, compartir y demás, puede esta crisis sanitaria, lo que se está viendo, lo del coronavirus y demás, puede a futuro crear o desde su perspectiva generar nuevos o aumentar esa lista de asesinos seriales a futuro? Pues yo creo que al final todo eso termina siendo un pretexto. O sea, si hablamos como de traumas, por ejemplo, Jerry Brudos, su trauma fue que le gustaban los tacones y eso fue una justificación suficiente para matar indiscriminadamente a mujeres. Entonces, yo diría que no necesariamente es un condicionamiento, o sea, todo este tema de la pandemia no necesariamente va a generar más asesinos, pero es probable que en algunos años, en un par de décadas, sí veamos algún asesino que se haya originado en medio de esto, lo cual no quiere decir que todos estemos propensos a ello, porque eso es una discusión siempre que ha habido con el tema y es como en general con el tema de la criminalidad. O sea, si el contexto social, familiar, global, de alguna forma condicionara nuestro desarrollo como psicópatas, pues yo creo que todos seríamos psicópatas o al menos la gran mayoría. Y pues no es así, o sea, porque realmente lo que lo termina condicionando es el tema biológico y psiquiátrico. Y en ese sentido creo que no lo aumentaría, además, porque no sé, si se dan cuenta en varios capítulos, algunos de los traumas son que son niños que sufren abusos en el colegio, bullying, matoneo, y pues digamos que de esos se están salvando en este momento. Entonces, unas por otras, por así decirlo. Creo que no es un tema que pueda ser determinante a la hora de hablar de la formación de asesinos seriales. Sebastián, pasando un poco ya más a lo que es el tema del libro de Descenso, ¿cuánto tiempo duró trabajando en él? Porque según he visto en las historias es un tiempo considerable el que tiene que dedicarle al tema de escribirlo y demás. ¿Cómo fue ese proceso para llevar a cabo la publicación del libro y desde qué momento empezó a hacerlo? Bueno, el proceso, digamos que es por muchas fases, el proceso pasó por muchas fases. Cada vez que alguien escribe un libro, cada vez que un escritor saca una obra nueva, pues no necesariamente es exactamente el mismo proceso. Hay gente que tiene procesos distintos, hay gente que trabaja distinto según la novela y hay gente que sí es súper metódica, pero en mi caso, digamos que fue la primera, fue un impulso muy personal. Empecé con un texto de unas 30, 40 páginas que es la historia central del protagonista de Ignacio en su primera versión. Ese me demoré haciéndolo un mes y medio, en el que trabajaba unas 4 horas diarias, 3 horas diarias, y luego ahí fue que me di cuenta del potencial de la novela, del texto como novela, y empecé a hacer una investigación, un proceso de investigación por el tema de los asesinos seriales, y ese proceso de investigación tardé como 2 meses, 2 o 3 meses en los que solo consumía cosas de asesinos seriales. Todos los libros que leía tenían que ver con asesinos seriales, todas las películas que veía tenían que ver con psicópatas, documentales, videos en YouTube, de enciclopedias, todo, absolutamente todo, música incluso. Y eso fue un proceso como de 2 meses, 2 meses y medio, que a mí me gusta verlo de una forma como un poquito siniestra, como un proceso de deshumanización, porque de verdad que exploré los momentos, los espacios más oscuros a lo que podemos llegar los seres humanos. Y luego un proceso de más o menos 3 meses, 3 o 4 meses, en los que utilicé toda esa investigación para crear los interludios, crear cada interludio, cada historia personal de cada asesino, cada apropiación creativa de la realidad. Y esa apropiación creativa luego me permitió, empezar a tejer ya la novela como tal a nivel estructural. Entonces, en qué momento el interludio puede entrar y contribuir a la historia principal. Obviamente reescribí luego la versión principal, la reescribí la historia, ajustándola con muchas cosas. Uno va creciendo, uno va madurando, tanto profesional como personalmente, y eso funciona un montón. Y luego, ya luego me fui a España, y en España fue un proceso de corrección constante. En España yo utilizaba los espacios con mis compañeros de clase, con los grupos de lectura, para mostrar la novela. Son personas muy sabias en el tema, entonces me ayudaron un montón a arreglarla. Y ya luego llegué a Colombia, hice proceso de lectores beta. Ese proceso de lectores beta me tomó un mes y medio, en el que recogí comentarios, hice últimos ajustes ya muy pequeños, y nada, luego el proceso de publicación, que ya era con la editorial, buscar todo el tema, llegar a acuerdos, imprenta, diseño, todo el tema de publicación. Sebastián, ¿y
¿qué escritores lo inspiraron a usted para también empezar a hacer este libro y a entrar un poco en estos temas? Bueno, pues sin lugar a dudas tengo que nombrar como el principal referente a Mario Mendoza, escritor colombiano, pues súper reconocido, Sí, porque pues al final yo empecé a escribir por una obra de Mario Mendoza, que es Satanás. Yo leí Satanás, fue la primera novela de Mario Mendoza que leí, y cuando leí Satanás, no sé, algo se despertó dentro de mí y me dieron ganas de escribir. O sea, como que el hecho de leer la novela y ver como la forma en que el autor relataba la realidad, para mí fue como un tema de, bueno, creo que yo puedo hacerlo también. Y sin duda alguna ese es un referente. De hecho, hay un interludio, uno de los interludios está inspirado completamente en Satanás y es como una suerte de homenaje. Y ya el resto sí tuvo que ver ya con otros autores, pues no tanto otros autores, sino investigadores. Creo que el tema de la psicopatía como enciclopedia, como investigación, ya luego me empezó a interesar y ahí sin duda alguna los trabajos de John Douglas y Robert Ressler, que son dos agentes del FBI, fue fundamental para la creación de mi novela porque fueron los que se acercaron directamente a los asesinos y hablaron con ellos de frente y cara adelante. Entonces, nada, eso para mí fue como, yo creo que fueron los dos principales, obviamente ya después vinieron muchos autores, pero como tal para descenso sí fueron esos, o sea, ya el resto sí empecé a buscar más cositas. Tenía también a Jod Katzenbach, que escribe novela psicológica. Jod Katzenbach es un tipo que tiene varias novelas, muchas novelas, pero tiene un par que me resultan particularmente importantes para mi creación y eran el, el psicoanalista y la historia del loco. La historia del loco utiliza recursos literarios alrededor de la locura increíblemente entretenidos y bien logrados. Y el psicoanalista pues tiene una complejidad alrededor de la mente humana súper interesante. Luego también hubo uno que me gustó mucho y que creo que también fue un referente, aunque no muy directo, pero sí me dio muchas ideas y fue Eso de Stephen King. Eso tiene, digamos, bueno, todo lo que es el Pennywise, el payaso, todo el origen del payaso y del antagonista de la historia es una cuestión muy milenaria, muy como eterna, etérea. Y eso me pareció bastante interesante y lo exploré para, de hecho, construir una de las voces que salen de Censo, de uno de mis personajes, que son unas voces, pues que no adelanto mucho por si alguien no lo ha leído. Pero sí, yo creería que voy por esos lados, que esos son como los más importantes, teniendo a Mendoza claramente como el origen. O sea, si yo creo que si no hubiera leído Satanás es probable que nunca me hubiera sentado a escribir, la verdad. O de pronto hubiera leído otro libro y hubiera pasado, pero en este caso fue con Satanás. Y que la recepción del libro, pienso yo, ha sido muy buena. ¿Qué le han dicho? Porque es que ya va por la segunda edición. Ya usted hace unos días mencionaba que ya llegó a Europa y a Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente, tanto acá en Colombia como en el exterior? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Qué le dicen? ¿Le piden más libros? ¿Cuál es la recepción de la gente? Bueno, pues la recepción ha sido gratamente muy buena. O sea, he tenido comentarios muy buenos en general. El inmenso general del público, Dios mío, redacté, es horrible. La gran mayoría del público me ha dado buenos comentarios, ha dicho que el libro le ha gustado mucho, que se lo han leído muy rápido, sobre todo, que es un libro que se deja leer muy rápidamente, muy fácil. Y creo que es algo que yo quería y que quiero con mi forma de escribir siempre. Yo no pretendo escribir pues para eruditos y que solo los eruditos lo entiendan o algo así, no me interesa, yo quiero es que la gente lea y en ese sentido ha funcionado un montón. Y además creo que el trabajo constante de crear un universo alrededor de los asesinos seriales ha funcionado porque buena parte de los lectores son oyentes de Serialmente, gran parte diría yo, y esos oyentes de Serialmente digamos que ya están inmersos en un universo que se ha creado a través de la narración de cada capítulo y eso permite la lectura del libro desde muchos puntos de vista distintos y abre muchas posibilidades creativas a la hora de imaginar un libro mientras se lee, ¿no? A nivel internacional, bueno, pues la recepción también ha sido buena, obviamente mucho menor, y estoy esperando, buscando la forma por todos los medios de llegar de forma impresa a México, que creo que es el objetivo en cuanto a descenso, es el próximo objetivo. Ya quería llegar, Sebastián, con eso último que menciona, porque he visto sí que
cuando usted menciona sus historias, mucha gente en México lo sigue lo que es el tema del podcast. Ahorita pues usted les hace llegar el libro. ¿Cómo ha sido la acogida en México especialmente? No sé si tenga algún asesino serial pendiente mexicano por, por contar su historia. Bueno, pues lo de México sí fue una tremenda sorpresa. Digamos que lo de México fue un tema coyuntural, digamos, fue gratuito, fue circunstancial, por así decirlo. Y es que Spotify sacó un podcast que se llama Fausto. Lo sacó hace, no sé, 6 meses. Y Fausto es un podcast pues tremendamente bien hecho, es narrado por Damián Alcázar, o sea, tiene todas las de la ley, tiene toda la inversión del mundo. Y lo que quería hacer Spotify era captar público para Fausto. Entonces lo que hizo fue que buscó los podcasts de que tuvieran que ver con temas de asesinatos y los publicitó, digamos que los empezó a mover en México, como que le saliera a la gente, que posiblemente estuviera interesada, bueno, todo este tema de métricas, de programación, de todo eso. Y con tan buena suerte que al público mexicano le encantó Serialmente. Entonces, lo que pasaba era que la gente que escuchaba Serialmente escuchó Fausto y en retrospectiva, quien escuchó Fausto muchas veces terminó escuchando Serialmente. Entonces, eso funcionó un montón, se construyó un público ridículamente alto en México, o sea, a nivel de podcast, yo tengo mucha más audiencia en México que en Colombia. El último número que tenía era más o menos como de 300,000 personas en México y en Colombia tenemos como 150,000. Entonces digamos, estoy hablando de personas constantes, ¿no? O sea, no de reproducciones, sino de personas que suelen escuchar el programa. Entonces, es un público mucho más grande en México. México es un país mucho más cultural que el nuestro, es mucho más avanzado en ese sentido. Consumen cultura de muchas otras formas que nosotros apenas estamos explorando. En todos los sentidos es un faro cultural. Digamos que los dos faros culturales de Latinoamérica, de Hispanoamérica, son Argentina y México. Y en México, pues tuvo este impacto del podcast y ha sido una cosa ya de otro mundo. O sea, yo el 60% de los mensajes que recibo en mis redes sociales son de mexicanos. Y entonces por eso estoy mirando la forma de llegar allá, ¿no? De llegar con versiones impresas, de tener un proveedor de confianza, y porque pues no es fácil, ¿no? Estar a la distancia y coordinar todo este tipo de cosas sin tener como la posibilidad de controlarlas, ¿no? Entonces ha sido como un poquito mi recelo al respecto. Y nada, sobre la pregunta de si tengo un asesino, sí, tengo un asesino guardado, Goyo Cárdenas, una historia muy particular porque parece ser una de las pocas historias de redención y de triunfo del bien sobre el mal en estos temas de asesinos seriales, sino que ahorita estoy como en una onda de darle la vuelta al mundo. Me fui a lo más lejano de Asia, luego ya me estoy viniendo para acá, voy a pasar por Oriente Medio, quiero ir a África y ahí sí volvemos a Latinoamérica y seguramente vuelva con México en un par de semanas o meses. Bueno, Sebastián, ahora hablemos un poquito de usted como persona y hablemos de todo lo que ha pasado en esta cuarentena. ¿Cómo siente que le ha afectado a usted esta cuarentena, pues personalmente y también profesionalmente? Bueno, pues a nivel, bueno, yo creo que en este caso, en este punto de mi vida, lo personal es lo profesional, porque pues yo tenía mi trabajo formal, por así decirlo, yo tenía mi trabajo de oficina, pero ese trabajo de oficina terminó no por la cuarentena, ya estaba destinado a terminar, pero sí se me dificultó conseguir un trabajo nuevo por la cuarentena. Entonces eso a final de cuentas ha permitido que me dedique de lleno a la producción de mis contenidos, a trabajar en la corrección de la segunda novela, a trabajar pues en el podcast fuertemente. Ahorita estamos trabajando para sacar una página web como tal de mis contenidos, merchandising, estamos también trabajando en eso. Entonces, digamos que me ha permitido eso. Obviamente, el tema también de la cuarentena ha sido para mí, y yo creo que para muchas personas creativas que trabajan como creativas, el tema del encierro obligado y de la incertidumbre sobre lo que va a pasar dificulta mucho la creación de contenidos. Yo al principio, lo que fue el primer mes de la cuarentena, produje apenas sí, 3 capítulos, 2 capítulos, cuando producía una semana antes. Y acostumbrarme a eso también ha sido un poquito difícil. Hoy en día ya soy mucho más productivo de lo que era al principio de la cuarentena, pero todavía no soy tan productivo como quisiera ser o como fui en otros momentos. Perfecto. Una pregunta. Usted, bueno, eh, en muchas de las historias que cuenta sobre los asesinos seriales, pues un asesino serial va más allá
de simplemente asesinar personas, como pues valga la redundancia. ¿Usted cuál es el asesino serial que más admira por tanto su tema de manipulación, de esconderse, de llevar tanto tiempo haciendo pues lo que hacía? ¿Cuál es ese asesino que usted dice, de cierta manera, entre comillas, quitársele el sombrero por ocultar, de la manera de ocultar lo que hizo? Bueno, yo de entrada tendría un poquito como más cuidado con el tema de admirar o quitarle el sombrero. Me gusta siempre dejar en claro como que a estas personas no se les admira de ninguna manera ni se les exalta, porque justamente la frivolización de estos temas hace que se tiendan a repetirse de muchas formas. Más allá de eso, yo diría, bueno, no admiro a Ed Kemper, pero sí resulta como despierta mucha curiosidad en mí y despierta mucha como no fascinación, no diría fascinación, pero sí como el tema de estudiarlo mucho, y es que es un tipo que es increíblemente inteligente e increíblemente elocuente. Ed Kemper en una entrevista se desenvuelve mucho mejor de lo que lo haría yo, mucho mejor de lo que lo haría cualquier intelectual allí afuera, cualquier periodista, cualquier artista, cualquier economista, lo que sea, cualquier político. Es un tipo muy, muy, muy dado a hablar bien, a saber hablar de forma entretenida, de forma bien, estructurada, de construir sus frases de una forma exquisita. Edmund Kemper, además, es a quien le debemos la inmensa mayoría de los estudios psicológicos sobre asesinos seriales, porque cuando estos personajes del FBI empezaron a hacer esas investigaciones, por lo general se encontraban asesinos que negaban todo o asesinos que simplemente eran caos. Y Ed Kemper era como la maldad estructurada y era la forma o sea, él mismo se entendía a sí mismo como un ente psicológico y psiquiátrico y sabía cuáles eran sus motivaciones, sabía cómo funcionaba su cerebro y lo sabía explicar de una forma impresionantemente fría y certera. Además, pues digamos que si él no se hubiera entregado, no lo hubieran cogido nunca, porque él realmente se entrega porque ve que la policía nunca lo va a encontrar. Entonces ya decide parar con todo y quería morir, sino que en ese momento la pena de muerte no estaba en ese estado en particular. Pero pues digamos que principalmente por el hecho de que le debemos a él como el conocimiento sobre la psicología criminal de los asesinos seriales, yo me iría por Edmund Kemper. Bueno, Sebastián, quería consultarle también acerca de otro libro, bueno, una segunda edición, no, porque ya sabemos que la segunda edición de Descenso viene en camino, pero no sé si tiene otro proyecto de otros libros, si ya está trabajando en ellos y para cuándo los podríamos tener. Bueno, pues en cuanto a proyectos, digamos, editoriales, tenemos, en este momento estamos muy cerquita de terminar la producción y el diseño de Herederos de Caín. Herederos de Caín es un cómic, es una novela gráfica que básicamente lo que queremos hacer son entregas cortitas de unas 18 páginas, 20 páginas más o menos, completamente ilustradas, con un colega mío de la universidad, Camilo Grillo, ilustrador. Y la que queremos hacer es sacar periódicamente entregas de asesinos, muy al estilo como de serialmente, pero a la vez de Descenso. Entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, es adaptar los interludios de Descenso a cómic. Vamos a salir con el primero, que es Ted Bundy. Esperamos salir a finales del próximo mes, tal vez principios de agosto, dependemos mucho de la imprenta y de lo que pase, bueno, con toda esta pandemia. Pero sí, la idea es, ese es el proyecto más inmediato que tenemos entre manos. Ya está casi listo, ya tenemos toda la línea de los dibujos hecha. Estamos trabajando en los tonos, yo ya arreglé todos los guiones, todo el tema. Y ese va a ser el primero. La idea con este Penny Dreadful, así se llama la serie, es que salga de manera periódica cada 3 o 4 meses y empecemos a hacer entregas para construir como comunidad alrededor del cómic. Ese es el más inmediato. Tenemos en el tintero enciclopedias de Serialmente. Es un poquito más a largo plazo, ya es con Pia Podcast, con todo el tema de la gente de Radiopolis que está detrás de Pia Podcast. Nos gustaría sacar un producto de libros enciclopédicos con el estilo de Serialmente. Tomos, digamos, como con grupos de un tomo de misóginos, un tomo de pedófilos, un tomo de caníbales, cosas así por el estilo.
También hay otro proyecto por ahí que me lo ofrecieron en la editorial de Descenso y es un fanzine que tiene que ver con cocina caníbal. Entonces va a ser como una suerte de relatos creativos alrededor de caníbales reales. Ese no lo hemos empezado, o sea, está sobre el tintero, lo tenemos ahí quietico, pero pues tal vez salga también para agosto, septiembre, más o menos. Y respecto a novelas, bueno, novela tengo ya casi lista mi segunda novela, cuyo nombre no lo tengo definido todavía, pero básicamente cuenta la historia de un detective alemán en medio de la Segunda Guerra Mundial que investiga unos crímenes tras las líneas del Frente Oriental a mediados de 1945. La idea de este libro es como jugar con un poco el lenguaje de la novela histórica mezclado con la novela negra, muy relacionado con lo que tiene que ver con las narraciones de Tom Rob Smith, que hacía algo parecido, pero con la Rusia soviética. En este caso, es una novela claramente que tiene que ver con asesinos seriales, con muertes, con psicópatas, muy con el lenguaje de Serialmente, pero además que está ambientada en la guerra, que además es uno de mis intereses personales más grandes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Esta novela ya está casi lista, o sea, ya está en proceso de corrección. La idea era lanzarla más o menos para mediados del segundo semestre de este año, pero pues nada, hemos visto que con todo este tema es difícil. Yo no quiero hacer un lanzamiento virtual o algo por el estilo. Sobre la segunda novela quisiera esperar a que podamos hacer un evento para jugar un poco como jugamos con Serialmente y con Descenso y hacer algo similar y más grande incluso. Entonces, si la salud pública nos lo permite hacer esto a final de año, posiblemente lance mi segunda novela a final de año. Y si no, yo creo que esperaría a la Feria del Libro para lanzarla. Entonces, estamos como a la expectativa de este tema. Claramente, en cuanto la novela esté lista, empezará todo el tema de expectativa, de jugar con los lectores beta, de mostrar pedacitos, ya he mostrado algunos pedacitos. Entonces, vamos a ver qué resulta de esto. En esas novelas, bueno, pues cada una tiene sus personajes. ¿Usted se retrata o hay algo de usted en alguno de esos personajes de sus novelas, pues de Descenso y la que viene? No directamente. De Descenso hay cositas particulares, pero digamos que son cositas particulares en Ignacio, el protagonista, pero que tienen que ver principalmente con generalidades que me funcionan para que la gente sienta algún tipo de conexión con el personaje. Eh, Formas de ver la vida, formas de, digamos, si tengo un mal día, que pienso de montar en Transmilenio, entonces potencio eso y juego con eso ya desde la voz de un psicópata. O la relación con mi mamá, por ejemplo, mi relación con mi mamá es extremadamente buena, pero digamos juego con las formas en que habla una mamá y a partir de eso construyo ya la relación de un psicópata con la mamá. Entonces, digamos que juego con cositas que pueden resultar reales o identificables, pero que principalmente son simplemente el origen para un relato ficcional. Tengo en mente bueno, una saga de novelas ya ambientadas en Colombia y que de alguna u otra forma, tal vez indirectamente, son la continuación de Descenso. Y ahí también habrá cositas que tengan que ver con con mi personalidad real, pero que simplemente son el origen para crear todo un personaje ficcional. No sé, o sea, estoy pensando en un detective que le guste el fútbol y ya, pero eso es simplemente un pretexto para crear otra cosa y generalidades que simplemente generan empatía de nuestros personajes con nuestros lectores. Sebastián, y ya hablando de esto, de usted en sus novelas, porque a mí me gusta también hablar de la persona y de quién es la persona que estamos entrevistando y no solo de sus proyectos. Hablemos un poco de cuando usted viajó a España, qué fue lo que más le dio duro desprenderse de acá y qué fue lo que más extrañó de Colombia. Bueno, pues inicialmente, o sea, digamos a nivel personal, mi familia, sin lugar a dudas, o sea, mis papás, mi hermano, mi sobrina, sobre todas las cosas, eso a nivel personal, a lo más intrínseco, lo más interno mío, sin duda alguna, pero sobre todo, algo de lo que más me hizo falta y fui muy feliz al volver fue ir al estadio, o sea, yo soy tremendamente fanático de Santa Fe y del fútbol,
y a mí me encanta ir al estadio, para mí es un plan ineludible, es como, no sé, como una persona muy católica va a la iglesia, yo soy igual pero con el estadio. Y lo extrañaba un montón, o sea, alteraba mis horarios en España para poder ver los partidos, de verdad sentía la necesidad de estar ahí. Y creo que eso fue lo que más extrañé, pero además otra cosa que extrañé y que es muy extraño, además, valga la redundancia, es que, pues nada, es como que también extrañé como todo este caos que vivimos en Bogotá y en Colombia, o sea, como que vivir en Europa y ver todo el orden es muy lindo al principio y ya luego me parecía tremendamente aburrido. No sé, soy fanático de ese vacío en el estómago que se siente, como del miedo constante a ser apuñalado o robado en las calles de Bogotá. Suena curioso, parece que es un chiste, en realidad lo es, pero lo extrañaba, o sea, en verdad lo extrañaba, extrañaba los vendedores ambulantes, extrañaba la comida de la calle, que me fascina y que ya no lo puedo hacer, pues porque si no me da coronavirus, pero extrañaba un montón poder comer comida en la calle, poder comprar comida en la calle de cualquier tipo. Eh, Extrañaba ese tipo de cosas, no sé, el caos, no sé, el caos de Bogotá me inspira mucho para escribir. Creo que se me facilita relatar el caos de Bogotá y no lo podía hacer tan bien desde España. Claro, y es que no, pues si hablamos de diferencias, Madrid-Bogotá es una locura. Eh, una de las diferencias que, pues, por la cual nos podríamos enfocar ahorita es el Atlético de Madrid. Yo vi por ahí en Instagram y de hecho en sus historias en su momento su felicidad de estar en el Wanda Metropolitano. Muy diferente el Wanda al Campín, a ver, a Santa Fe. Uy, no, claro, es otro mundo, es otro mundo, es otro mundo. Con el Atlético de Madrid me pasó algo extraño y es que cuando vivía acá en Colombia y no conocía España, yo era muy fan del Atlético de Madrid, era demasiado fan del Atlético de Madrid, no me perdía los partidos, veía los fines de semana, las Champions no me la perdía, sufría las finales con el Real Madrid, las sufría cada mucho. Y yo fui a España y yo en mi cabeza tenía que iba a ser el mayor fan del Atlético de Madrid, que estando en España iba a ser abonado como acá y todo eso. Y no, o sea, fui un par de veces al estadio y vi algunos partidos por televisión, pero me dejó de interesar. Y creo que me dejó de interesar porque tenía como la idea muy romántica de que el Atlético de Madrid era lo más parecido a Santa Fe, pero en Europa. Y tal vez sí, o sea, tal vez sí lo sea, pero de todas formas, aunque lo es muy distinto. O sea, es un club completamente superior en todos los aspectos y además eso tiene que ver con un tema social, un tema cultural. O sea, obviamente ningún club de Latinoamérica se compara a un club europeo, pero pues, o sea, es otra idiosincrasia, es un estadio tremendamente gigante, es un estadio de primer mundo, pero una cosa demencial. O sea, y yo extrañaba mi Campín con sus orinales sin cuidar, con su seguridad paupérrima, con la forma en que se movía cuando la gente saltaba. Y allá es una ciudadela, casi que en las afueras de la ciudad, al final de la línea del metro, una cultura, o sea, es otro mundo. Y claro, me encantó, al principio me encantó y ya luego después yo decía, sí, qué rico, pero no, nada como no sé, mi pincho de mil a la salida del estadio con la papa fría. Nada como mi lechona servida en la tapa del recipiente y también muy cara. Y el tinto que sabe más a dulce que a tinto. No sé, un amigo una vez, un amigo colombiano que vive en España y que me recibe allá, me dijo que yo era fanático de la decadencia. Y sí, evidentemente lo soy. No puedo negar mi naturaleza, digámoslo, tercermundista, por lo menos en ese sentido. De eso le iba a preguntar, que lo nombró al final, fue el tema del tinto, porque recuerdo que siempre también usted lo menciona y la queja es que el tinto es caro y no es bueno. También lo digo porque yo también soy hincha de Santa Fe y allá en el estadio tomar tinto es no, o sea, es mejor ir a tomar agua del baño, es lo mismo. Sí, no sé, eso es placeres culposos, ¿es que se llama eso? Es un placer culposo. Piensa en una canción horrible que le guste. Piense, digamos, si a usted no le gusta el reggaetón, piense en un reggaetonero que usted lo escucha y le dan ganas de bailar, así lo odie. Eh, Piense en una droga terriblemente dañina para su cuerpo, pero que a usted le gusta. Ese es el tinto del Campín. Es como el hecho de tomarse un tinto mientras uno espera el segundo tiempo. Y es horrible y además ahora es más feo que antes. Bueno, ya se me olvidó el sabor, incluso lo extraño ahora increíblemente.
pero no sé, son placeres culposos. Creo que todos tenemos nuestros placeres culposos y uno de los tantos placeres culposos que yo tengo es, sin lugar a dudas, el tinto del Campín. Sebastián, y ya para ir finalizando, ¿dónde podemos encontrar su libro? ¿En dónde lo podemos encontrar y dónde lo podemos comprar? Bueno, para la fecha, teniendo en cuenta que la primera edición ya se acabó, tenemos un remanente muy pequeño que está en la Librería Nacional, en la Librería Lerner y en la Panamericana. Ya son muy pocos libros, ya por ejemplo hay varias Panamericanas que ya no tienen copias de descenso. Entonces, si alguien está interesado y lo escucha en este momento, también pueden pedir conmigo la preventa. En este momento estamos en preventa de la segunda edición. La segunda edición ya esta semana se manda a imprimir. Entonces, después de la impresión, viene todo el tema de publicitarla y yo creo que para julio ya la tenemos. Aquellas personas que la compren en preventa van a poder tener todo este tema de los stickers, del separador y pues obviamente la firma del autor. Entonces, sí, me pueden contactar, o sea, si no lo quieren comprar en las librerías, ese pequeño remanente que queda, pueden contactarme en mis redes sociales, @elarracadas con _, y ahí estoy muy presente para cualquiera que esté interesado en comprarlo. Entonces, eso fue todo, Sebastián. Muchas gracias por aceptar la invitación, por contarnos el tema de sus libros, de cómo usted se enfoca para crear esas historias. Esperamos con ansias la nueva edición, perdón, el segundo libro que viene, o la nueva edición también para poderla leer perfectamente y que sigan muchos más capítulos. He escuchado que vienen, o lo he visto, que viene otro tipo de podcast con asesinos ya digamos que de masas y demás. ¿O estoy en lo correcto? Sí, tenemos por ahí en el tintero un podcast que se va a llamar Cerdos de Guerra y que la idea es que retrate no tanto la historia personal, pero sí los procesos políticos de los peores criminales de la historia y sobre todo la forma en que nos llevaron a nosotros como sociedad a volvernos psicópatas colectivos. Es algo que tenemos ahí guardadito. Se nos alargó por la cuarentena y digamos que estamos trabajando en otros proyectos, pero va a salir. En algún momento seguro que va a salir. Perfecto, entonces estamos esperando nosotros fanáticos a los podcasts, como estamos haciendo este tema de proyectos, entonces esperamos con muchas ansias y felicitaciones de antemano pues por ese podcast tan áspero que está haciendo, porque realmente uno va escuchando y a veces sí, las historias como que a uno le revuelven el estómago, como que causan mucha impresión al momento. Creo que una de las que más me ha marcado son las de los monstruos de Ecatepec, que ya no quiero comer comida rápida en la calle. Creo que a ese gusto sí, yo a usted sí no difiero ahí y creo que no quiero probar persona en algún momento en mi vida. De pronto ya la probó. Y espero no saberlo. Nada, muchachos, muchísimas gracias por la invitación. Estuvo tremenda la conversación, me gustó mucho y espero podernos hablar en otra próxima ocasión. Hágale, listo. Creo que sí. Muchas gracias a usted. Sebastián, nos vemos en el Campín un día de estos. Sí, señor, que así sea, volveremos. Hágale pues. Bueno, un Gracias. abrazo para todos, se Bueno. cuidan. Por ahí, Gracias, Sebastián. Sebastián. Felicitaciones. Chao, chao. Chao. Síganos en Twitter e Instagram como @3paraqué. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo la vio? Estuvo buena la entrevista, ¿no? Estuvo chévere el invitado. Muy buena, excelente. Me muy áspero. perdí de dos partes Me porque gustó mi resto. internet está terrible, pero me gustó. Y cómo vio a Mario Mendoza de inspiración. Qué hombre. Es que Mario Mendoza sirve de inspiración. Entonces, uno con los temas, a veces cuando le toca hacer cosas de crónicas, de temas periodísticos, como que uno a veces también lo utiliza mucho y es una... O sea, usted lee a Mario Mendoza y ya queda marcado con la forma de narrar de él. O sea, una vaina espectacular. Y pues veamos que Sebastián se dejó contagiar y pues lo ha estado haciendo, lo ha hecho muy bien. A mí el que Lo más que me dice gusta... usted es un referente. Sí, total. A mí el que más me gusta de él es Historia de un asesino. Pues tremendo libro. La del relato de un asesinato, ¿sí? Ese relato de un asesinato. Bueno, Es que como el segundo libro, sí, ese es de Ah, putas ese libro. tremendo y Lady libro. Masacre es otra vaina. Y el final de Scorpion City, el mejor. Yo creo que... bueno, de pero los no lo libros vaya a que yo tirar acá más porque hay gente que no lo ha leído. No. Pues obviamente no va a hacer eso tan mágica. Pero
la vaina de cómo termina ese libro es uno de los mejores finales que yo haya leído, en serio. Bueno, y venga, yo quería hacerles una pregunta y respecto a lo que hablábamos ahí con él, y es, ustedes se van del país y ¿qué es lo que más van a extrañar de acá? Vea que yo lo relaciono mucho más, como lo decía Sebastián, primero el fútbol, ir al Campín, yo creo que sería una pérdida importante para mí. Y creo también que empezando uno se puede ir con el sueño de que bueno, es otra cosa, voy a aprender, pero después, como decía Sebastián en la entrevista, usted extraña su nido, su lugar ahí, sus cosas. No, y yo creo que también es como el tema de la familia, de los amigos, porque pues obviamente usted llega, digamos, él se fue para España y el tema del idioma es un poco más flexible para contactar con la gente, pero por ejemplo, usted irse, no sé, a Estados Unidos, a Noruega, a Suecia, no sé, Francia, y que son idiomas pues que a uno no domina o no domina muy bien, entonces Claro. el tema de la interconexión, de tener unos amigos, de decir, usted se levantó y venga, esta noche vamos a salir o qué va a hacer, cosas así, digamos que eso también puede afectar mucho, más que pues, y el tema de la familia, de estar con los de uno. Total. Bueno, muchas gracias a todos los que le dieron play a este episodio y a todos los que se toman el tiempo de escuchar este podcast. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. A ver con qué invitado venimos. Sí, no sabemos, Chao. pero es una sorpresa hasta para nosotros mismos, así somos de ásperos para esto. Ahí somos que nos Una enteramos el sorpresa. día de la grabación. Correcto. Dale, Chao, pues. chao. Chao.